Vamos a ver ahora los que se conocen como modelos de regresión logística. Estos modelos tratan de determinar o de cuantificar la pertenencia de un individuo a uno de varios grupos de clasificación. En concreto, lo que tratan de calcular es la probabilidad de que un sujeto, en función de unas variables explicativas, pertenezca a uno de los grupos de una variable que actúa como respuesta. Este es el primer modelo de todos los que hemos visto hasta ahora, en el que la variable respuesta no es de tipo cuantitativo, sino que es de tipo cualitativo. Y vamos a trabajar con el problema más sencillo, donde únicamente tenemos dos grupos de clasificación. Es decir, que en la variable respuesta tenemos que los individuos pertenecen a un grupo o no pertenecen a ese grupo. Y para saber o estudiar esa pertenencia vamos a utilizar un conjunto de variables explicativas que pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo. Más concretamente, para ejemplificar el modelo, vamos a utilizar las variables TEP y más total de la base de datos 1, donde TEP lo que hace es una variable clasificadora que nos dice si el individuo tiene trastorno de estrés postraumático o no lo tiene. Y el más total era la puntuación en el test de ansiedad. Definimos entonces el PTEP como la probabilidad de que el individuo tenga trastorno de estrés postraumático. Y en función de la variable más total, el modelo de regresión logística vendría dado por esta expresión, donde dice que la probabilidad de que tenga estrés postraumático tiene esta expresión matemática en función de dos funciones exponenciales y de parámetros que tenemos que estimar en el modelo. Un aspecto importante de la ecuación de estimación de este modelo de regresión logística es que nos permite calcular lo que se denomina los ratios, que nos mide la relación entre la probabilidad de, en este caso, la probabilidad de tener este estrés postraumático y no tenerla en función de la variable o de las variables explicativas. Un valor de 1 indicaría que la variable explicativa más total no influye en la probabilidad de tener estrés postraumático, es decir, tendríamos la misma posibilidad de tener estrés que de no tenerlo, y valores distintos de 1 indicarían que sí tenemos una mayor posibilidad, una mayor probabilidad de tener estrés postraumático en función de la puntuación de la variable más total. Como siempre, aquí podríamos hacer un análisis de correlación de la variable, simplemente para saber cómo se comporta, no tiene tampoco mucho interés. Tendría sentido hacer la estimación del modelo, el diagnóstico y la predicción. Y eso es lo que vamos a ver aquí. En cuanto a la estimación del modelo, hemos de fijar cuál es la categoría con la que queremos trabajar de las dos de la variable respuesta. En este caso era el trastorno de estrés postraumático. Queremos seleccionar la categoría sí, es decir, que la probabilidad la vamos a calcular en función de tener el trastorno de estrés postraumático. El contraste de hipótesis que se plantea en este tipo de modelos es que la variable explicativa no tiene efecto sobre la posible respuesta y la alternativa es de que sí tiene un efecto. Aquí tendríamos los coeficientes. El coeficiente para la interceptación, lo que llamamos el acero, es menos 7,9 y el coeficiente para más total es 0,11. Aquí debajo tendríamos la expresión de la probabilidad de tener trastorno de estrés postraumático en función de la puntuación de la variable más total. Podemos ver en este caso no tenemos un TSF, puesto que tenemos una variable que es de tipo categórico, sino que lo que tenemos es un TG cuadrado, que en este caso resulta significativo, es decir, que la variable más total sí que tiene un efecto explicativo sobre la probabilidad de tener o no tener trastorno de estrés postraumático. También podemos ver el ratio correspondiente a la variable, que es 1,12, y eso significa que tenemos 1,12 posibilidades más de tener trastorno de estrés postraumático conforme va aumentando la puntuación de la variable más total.
Aquí tendríamos el gráfico de diagnóstico correspondiente a los modelos de regresión logística. Son un poco diferentes respecto de los que hemos visto en las variables normales, y el tipo de análisis de residuos es mucho más complicado. No vamos a perder tiempo aquí en ese aspecto. Y por último, lo que sí tiene interés es el modelo de predicción en función de la puntuación de más total, cuál sería la probabilidad de tener trastorno de estrés postraumático. Podemos ver, por ejemplo, que para un valor de 60 esa probabilidad se situaría cerca del 0,3, pero sin embargo para un valor de 70 se situaría próxima al 0,6. Esto sería el modelo de predicción, es decir, conforme va aumentando el valor de la variable, aumenta la probabilidad de que determinemos que el individuo tiene trastorno de estrés postraumático. Veamos ahora cómo realizar el análisis de regresión logística con la aplicación web con la que venimos trabajando. Como siempre, una vez hemos cargado los datos, la opción para poder realizar la regresión logística la encontramos en la pestaña Regresión, Logistic Regression. Tenemos dos opciones de ajuste, Logit Probe, la que hemos presentado aquí es el Logit, el Probe se diferencia bastante poco y no lo vamos a tener aquí en cuenta. Y simplemente lo único que tenemos que hacer es seleccionar las variables. La variable respuesta, en este caso, step, y debemos elegir el nivel con el que queremos trabajar. En este caso, el nivel es sí, es decir, vamos a calcular la probabilidad de que sí tenga trastorno de estrés. Luego únicamente seleccionamos la variable explicativa, que en este caso era más total, y ajustamos el modelo. El modelo resultante aparece aquí. Aquí tendríamos los coeficientes del modelo, los ratios, el 3G cuadrado para saber si la variable tiene capacidad explicativa. Ya hemos dicho que sí, porque era menor que 0,05. Y lo único que nos restaría es la curva de predicción. Seleccionamos el tipo de predicción, va a ser con nuestros datos con los que estamos trabajando, y simplemente le pedimos que nos haga el dibujo de las predicciones. Aquí nos aparece la predicción para la probabilidad de tener trastorno de estrés postraumático. Si quisiéramos cambiar, podríamos seleccionar en lugar del nivel sí, el nivel no, y podríamos estimar cuál es la probabilidad de determinar que no tiene trastorno de estrés postraumático en función del más total. Es decir, que podemos calcular la predicción tanto en el positivo del sí como con el